Daremos inicio a capítulo 1, sesión 1, de las componentes del modelo de planificación minera. Una breve introducción a lo que es la definición de la minería, ¿ya? La minería es una industria primaria que se refiere a la exploración, explotación, ¿ya? Y beneficio de recursos minerales, ¿ya? Con objeto de obtener el beneficio económico, ¿ya? De manera socialmente responsable. En este sentido, socialmente responsable, gran parte de los proyectos mineros en la actualidad tiene que llevarse a una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Y que tiene que ser, en este sentido, por lo menos en Chile, aprobado antes de poder nosotros llevar a cabo cualquier proyecto. Y esto en estos tiempos ha retrasado bastante estos problemas sociales que se generan respecto al entorno de cualquier proyecto minero, ya sea en forma rajo o en forma subterránea, ¿ya? Por el tema del tratamiento de los botaderos y por el tema del tratamiento de los relaves de las plantas, ¿ya? Y las características de la minería en sí, ¿ya? Tenemos las variables que tenemos es el macizo rocoso, ¿ya? Es una de las variables importantes en los proyectos que se debe considerar. A lo mejor antiguamente no se le tomaba el peso un poco a lo que es el tema del concepto del macizo rocoso, y es una variable bastante importante, ¿ya? En el sentido de que existen los riesgos, ¿ya? En open pit de algunos deslizamientos de taludes, en conceptos subterráneos, que tengamos nosotros derrumbe de algunas galerías, ¿ya? O algunas unidades de explotación, ¿ya? Y que en realidad perjudican un poco el proceso. Más aún cuando este tipo de derrumbe o que podamos tener nosotros nos esté generando algún accidente a los trabajadores y puede ser en algún sentido algún accidente fatal, ¿ya? Y esto significa detención de la faena. Posee información de carácter fragmentaria y por ello existe una incertidumbre, ¿ya? El recurso que se explota, ¿ya? Es no renovable y de vida finita, ¿ya? Impacta al medio ambiente este tema de recursos, lo que estábamos conversando recién, en el sentido del manejo de los relaves, el manejo de los botaderos y el entorno al proyecto, ¿ya? Tiene largos periodos de estudio y maduración, ¿ya? Existe una ingeniería de concepto, una ingeniería conceptual, una ingeniería básica en un proyecto, ¿ya? Y una ingeniería de detalle, en el que ya estamos a punto en la etapa de construcción, ¿ya? Todo estos estudios es lo que nos lleva a nosotros un poco en los tiempos para poder definir un proyecto, ¿ya? Requieren innovación en gestión y tecnología, ¿ya? Actualmente, de acuerdo a las leyes, ¿ya? Antiguamente nosotros trabajar leyes de 1% era baja ley en el cobre. Actualmente estamos trabajando leyes de 0,5, 0,3%, y todo ha sido producto de la innovación tecnológica en los procesos, que es lo que ha llevado a la industria minera a bajar costos, ¿ya? Y hacer un proyecto aún más rentable, ¿ya? Ancla en el polo productivo, ¿ya? Las bonanzas en periodos restringidos de tiempo, en realidad podemos tener nosotros estos proyectos son llevados a los precios que son precios internacionales, por lo menos para el cobre, para el oro, la plata, en que en realidad como nosotros como productores mineros no podemos manejar el precio, o sea, nosotros no imponemos un precio del cobre, no imponemos el precio de la plata o del oro, es de acuerdo a las demandas, ¿ya? Y el requerimiento o como esté en la globalización general en el tema de inversión, de todo ese tipo de cosas, ¿ya? Intensivo en capital, ¿ya? Para el desarrollo que requieren altos niveles de inversión. Son de alto riesgo en realidad los proyectos mineros, las inversiones son bastante altas, inversiones de 3.500 millones de dólares, 400.000 o 2.000 millones de dólares, ¿ya? Y en realidad el riesgo es alto, ¿ya?
Más aún cuando nosotros generamos un proyecto a lo mejor de 3.000 o 5.000 millones de dólares, tenemos los documentos puestos en marcha, estamos con la DIA aprobada, ¿ya? Y ese proyecto, una vez en ejecución, en construcción, comienzan los problemas con las comunidades, que por lo menos en Chile, un ejemplo, en Pascualama, es un proyecto que se aprobó la DIA, ¿ya? Que hubieron algunos problemas con las comunidades y esto se está llevando a los juicios y en realidad es un proyecto que en algún momento se tuvo que detener la construcción. En ese sentido, manejar, o sea, tener un proyecto con inversión de 3.500 millones de dólares y que nos genere algún problema con las comunidades, en realidad no es muy atractivo para los inversionistas. La variabilidad nosotros podemos ver, ¿ya? Que los yacimientos mineros, ¿ya? Siempre va a existir una variabilidad en cuanto a la distribución de las leyes, ¿ya? Generalmente esa variabilidad o este estudio de leyes que nosotros podamos tener, ¿ya? Va a depender mucho de la calidad de información que nosotros estemos manejando, ¿ya? En cuanto a las campañas de sondaje, en cuanto a los estudios geoestadísticos, nosotros sabemos que la geoestadística necesita, para poder disminuir un poco lo que son las desviaciones, se necesita una mayor cantidad de muestras, ¿ya? Y eso significa para nosotros en la minería generar grandes campañas de sondaje. Ahí podemos ver cómo existe una variabilidad con respecto a la distribución de las leyes, ¿no? Y la incertidumbre en lo que es la minería siempre se va a generar en cuanto a la interpretación. Entonces puedes ver una campaña de sondaje donde estamos viendo un perfil, ¿ya? Donde tenemos toda la ley, ¿ya? La regulación, ¿ya? La geotecnia de ese yacimiento, y se hace una interpretación del cuerpo, ¿ya? Ahí en la interpretación se ve que la posibilidad de que exista un manto, y en realidad en el yacimiento fueron pequeñas unidades de explotación, con una tendencia a hacer unas vetas, sí, pequeñas vetas. Ese tipo de incertidumbre que nos generan los proyectos siempre los vamos a tener, ya sea en un yacimiento open pit o en un yacimiento subterráneo, en el cual nosotros dependemos bastante de la geología, ¿ya? Es un factor que en realidad, para poder ser más certero en los planes mineros, se necesita una mayor información geológica. Generalmente nosotros descubrimos un yacimiento, ya en una campaña, en una malla a lo mejor de 100% de sondaje, y a medida que nosotros queremos acotar ya el yacimiento, nosotros podemos ir definiendo algunas unidades de campaña de sondaje en perfiles a lo mejor cada 50 metros, cada 25 metros, ¿ya? O vamos haciendo campañas INFE, ¿ya? Donde vamos nosotros a desarrollar un poco lo que es para mejorar lo que es la incertidumbre. Si nosotros trabajamos con una mayor cantidad de información, podemos hacer que este proyecto sea un poco más cercano a lo que es la realidad. Las otras incertidumbres que habíamos conversado anteriormente, ya, de los proyectos mineros, que es en el concepto de la calidad del macizo rocoso, ¿ya? Y los accidentes que nos está generando en sí cuando nosotros ya estamos en plena producción o puesta en marcha, ¿sí? Ahí podemos ver un talud, ¿ya? Y en algún periodo del yacimiento, en algún periodo, en alguna fase, ya ocurre un desliz de material donde, bueno, pueden ocasionar daño a equipo o también nos puede ocasionar daño a las personas. En sí, los proyectos, nosotros cuando generamos planes, ¿ya? Estamos bajo estudio de estabilidad, bajo un estudio de diseño, ¿ya? Y este tipo de eventos que nosotros no los tenemos considerados, nos generan un gran daño al proyecto en tiempo y en costo, en cuanto a que tenemos que, para retomar la faena, en ese caso es remover, pueden ser 5 o 10 millones de toneladas adicionales que no están consideradas en el proyecto,
para poder, y de hecho, y cómo nosotros podemos mitigar un poco este problema, también va a generar un costo adicional, ¿ya? Para el caso de los proyectos subterráneos, ¿ya? De igual manera, o sea, nosotros podemos definir accesos, labores donde nosotros tengamos ¿cómo se llama? Una cierta información con respecto a la calidad del macizo rocoso, ¿ya? Y en realidad esta información es muy mínima, ¿ya? En la cual a medida que vayamos nosotros generando las labores, nos va entregando una información más certera y nos va haciendo variar un poquito lo que es el plan minero. En minería subterránea es bastante complejo este tema, ¿ya? En cuanto a los tiempos, ¿ya? Si nosotros tenemos un macizo rocoso que nos genera este tipo de problemas y que no está considerado en el plan minero, los retrasos en los avances, los retrasos que nosotros podemos tener en la explotación, supongamos que esta labor es para la primera unidad de explotación, o puede ser un acceso a la unidad de explotación y no nos está dejando ingresar a esa unidad de explotación, eso significa que el plan que nosotros diseñamos ya se retrasa. En la minería subterránea es difícil que nosotros podamos recuperar el tiempo perdido, porque no necesariamente, si yo tengo este problema, el tiempo que perdí lo voy a recuperar agregando un poco más de recursos en cuanto a equipo, en cuanto a personas, ¿ya? Es difícil. Cuando el macizo rocoso tiene este tipo de comportamiento, en vez de poder avanzar, a lo mejor teníamos considerado avanzar diariamente, a lo mejor 5 metros, 6 metros día, y con este tipo de problema nos está diciendo que nosotros podemos avanzar 0,5 o 1 metro por día, con toda la fortificación que se requiere. Y esas son las incertidumbres de lo que nosotros podemos tener en los proyectos mineros, subterráneos por lo menos, y también en los open pit. Y el recurso, cuando es no renovable y de vida finita, en realidad tenemos nosotros un cierto recurso minero, un yacimiento que descubrimos, ¿ya? Siempre va a existir la posibilidad, vamos a tener nosotros una vida útil del yacimiento, en la que nosotros las tenemos sustentadas en función de los sondajes que tenemos, ¿ya? Y el uso de este yacimiento, de estas oportunidades que nosotros podemos construir una estrategia de consumo del recurso minero, ¿ya? Y maximizar en forma económica, maximizar el negocio, ¿ya? Es lo que nosotros tenemos que estar trabajando en este sentido, ¿ya? Y nosotros como en el concepto no renovable, generalmente tenemos un cuerpo, suponemos que vamos a hacer un proyecto, ¿ya? Vamos a tener un beneficio y generalmente podemos, a medida que vayamos profundizando en el yacimiento, el cuerpo lo vayamos conociendo, existen las nuevas campañas como para poder nosotros considerar alargar la vida útil del yacimiento. Si nosotros descubrimos un cuerpo, no significa que este yacimiento se va a ir renovando, vamos a ir consiguiendo más, solamente lo podemos extender un poco en el tiempo pensando en ciertas campañas de exploración, ¿ya? Y si tenemos un proyecto de 10 años, posiblemente con las campañas de exploración podemos dar una larga a lo mejor de unos 5 años más, o simplemente el proyecto queda en los 10 años que nosotros hayamos estipulado. Muchas veces en estos yacimientos nosotros podemos definir un proyecto de 10 años bajo un contexto de un cierto recurso minero, o sea, un recurso geológico, ¿ya? Y comenzamos a explotar, y a la final ese yacimiento es de menor cantidad, y en vez de ser de 10 se nos empieza a acotar el yacimiento a 8, a 6 o a 7 años. Todas esas son las variables que nosotros podemos considerar en cuanto al yacimiento, al recurso, a lo que nosotros estamos conversando. En el impacto al medio ambiente, en realidad nosotros, los yacimientos en sí, ya sea open pit o subterráneos, siempre nos van a generar un cierto impacto, ¿ya? El impacto en cuanto a que nosotros estamos trabajando con
con elementos químicos, ¿ya? El yacimiento, un yacimiento de fierro, o sea, de cobre, tiene o el concepto de las aguas ácidas. Nosotros tenemos también mineral que nos puede generar algún problema con las aguas ácidas. Entonces todo esto es un impacto. Si nosotros tenemos el buen pit y la roca nos puede generar problemas, son rocas ácidas, entonces si nosotros generamos un botadero, ¿ya? Y con las lluvias en el sector, en la zona, va a generar la lixiviación de esta roca, ¿ya? Y va a emprender agua abajo, puede emprender agua abajo el tema de las aguas ácidas. Actualmente eso se puede mitigar, ¿ya? En base a que cuando se define, se hace la campaña de exploración y se determina que podemos tener problemas con las aguas ácidas, en los botaderos se genera una carpeta, ¿ya? Una carpeta similar a las carpetas que nosotros generamos en las canchas de lixiviación, ¿ya? Y esas aguas que nosotros logramos que precipitan a través de los botaderos se lleva a un estanque, ¿ya? O a una zona donde nosotros podemos tratar esas aguas, ¿ya? Y bajar, o sea, mantener un pH neutro, o hacer algún tratamiento especial para cuando esas aguas o las podemos utilizar en el proceso, o simplemente la idea es que esas aguas retornen en su cauce natural a los valles en forma lo más limpio posible, o sea, no generar algún impacto, porque estos yacimientos están en la cordillera, muy cercanos, y cercanos de los yacimientos tenemos zonas agrícolas, donde en realidad viven un poco de la vegetación de sus animales, y nosotros no podemos estar contaminando estas aguas producto del accionar de la minería. ¿Ya? La minería, ya sea en el yacimiento, que las características de la roca nos genere aguas ácidas, o también en los químicos que nosotros podemos generar producto de los procesos de lixiviación, los procesos de flotación, ¿ya? Y todos esos químicos que podamos estar agregando, ¿ya? Y podamos estar generando algún problema en el ambiente. Y en la planificación minera, es un proceso de la ingeniería, ¿no? En que nosotros vamos a generar un cierto recurso, ¿ya? Podemos ver ahí los sondajes, ¿ya? Los sondajes nos definen a nosotros un cuerpo mineralizado, ¿ya? Y nosotros podemos hacer un negocio productivo donde podemos ver ahí una gráfica, ¿ya? Donde nos está indicando, ¿ya? El RANAP. El RANAP es el periodo que nosotros vamos a generar en cuanto al nivel de producción que estamos comprometiendo, ¿ya? Y después tenemos un ramp-up, que es uno que nosotros generamos después cuando ya el yacimiento lo hemos botado y pues comenzamos en retroceso con respecto al plan. Toda esta información que nosotros tengamos tiene que ser un documento bancable, ¿ya? Debido a que generalmente cuando nosotros hablamos de inversión de un proyecto minero, ¿ya? Podemos hablar de 3.500 millones de dólares, puede ser con capitales propios del inversionista o también puede ser a través de un préstamo en el banco. Cuando es bancable, en realidad nosotros tenemos que definir acá que los sondajes tienen que existir un protocolo de qué manera nosotros podemos estar seguros de que el yacimiento que tenemos ahí está realmente o cumple con lo que nosotros necesitamos. Esto es para evitar un poco lo que es el fraude, ¿ya? Es fácil el manejo con respecto a los sondajes, ¿ya? De poder definir algún yacimiento, ubicar, ¿ya? Y nosotros en el concepto de inflar un poco más la información como para que sea más atractivo este yacimiento. Generalmente esta información que nosotros tengamos, existe unidades de las logueras donde vamos un poquito más adelante, cómo nosotros podemos manejar
el tema de la información de los sondajes. Es complejo el manejo de los sondajes, la manipulación de la información, porque nosotros en función de eso estamos definiendo lo que es un proyecto. Hay proyectos mineros que son llevados a la bolsa, ¿ya? Y existe una cierta valor con respecto a los finos que tenemos nosotros ahí. Si tenemos un yacimiento de oro, ya podemos decir que ahí tenemos a lo mejor 300.000 onzas de oro, ¿ya? Y esas 300.000 toneladas de onzas de oro en ese yacimiento tiene un valor en la bolsa. Si nosotros generamos campañas de sondaje, podemos aumentar el recurso, y eso significa que el yacimiento en la bolsa va a tener un mejor valor. Por eso que el manejo de la información tiene que ser un documento bancable, o sea, de qué forma nosotros manejamos esa información de los sondajes tiene que estar en función de los protocolos. En el contexto de la planificación minera, ¿ya? La planificación minera tendrá que maximizar, ¿ya?, la renta del negocio minero, ¿ya?, activando cada una de sus fuentes, integrando las restricciones impuestas por el recurso mineral y el mercado y el entorno. Bajo ese contexto nosotros tenemos que trabajar lo que es la planificación minera, ya sea una planificación minera de largo, mediano y corto plazo, ¿ya? Tenemos que estar siempre pensando en este tema de las restricciones, ¿ya?, que podamos tener. Las restricciones en el recurso mineral, nosotros podemos pensar en las restricciones como el tema del proceso, o sea, cuáles son las restricciones que nosotros podamos tener del producto final, ¿no? En todo yacimiento podemos tener nosotros algún mineral que nos perjudique en los procesos, ¿ya? Si estamos en el sentido supongamos un yacimiento de hierro, donde nosotros podamos tener como contaminante el fósforo, podemos tener contaminante el azufre, ¿ya? Todos esos elementos que están dentro de la mineralización, ¿ya?, y que nosotros podemos comercializar cuando estamos vendiendo un concentrado de cobre. También puede tener arsénico el concentrado, y existen los castigos. Eso son lo que nosotros tenemos que tener, las restricciones impuestas. Y en el plan minero tenemos que siempre estar pensando, no necesariamente nosotros podemos pensar en la ley pensando en cobre, en oro. Sí tenemos que también estar pensando en el mineral que nos puede estar generando alguna restricción, ¿ya?, en cuanto a la planta de proceso, o alguna restricción en la venta, ¿ya? En la restricción de la venta es ese concentrado aquí contaminante está llevando, y ese contaminante va a tener que tener un límite, y si nosotros sobrepasamos ese límite, generalmente esto existen los castigos, ¿ya? Entonces en la planificación minera tenemos que considerar eso, o sea, no necesariamente nosotros tenemos que hacer modelos de bloque con respecto a la ley de cabeza, a la ley de corte que nosotros estamos definiendo, como en el caso del cobre, pero sí tenemos también definir un modelo que son de todos los contaminantes y que nos puedan estar generando problemas con el recurso. Y acá tenemos el contexto de lo que es un yacimiento, ¿ya? Y ese yacimiento va a tener una distribución de las leyes, ¿ya? Y el yacimiento en el tiempo también vamos a tener el tema del tonelaje, también va a tener una cierta distribución del tonelaje, ¿ya? Y esa distribución en el tiempo también nos va a generar ya una variación con respecto al dinero, al flujo de caja que nosotros podemos tener mensual, anual y a lo largo o la vida útil del proyecto. Ese es el negocio que nosotros tenemos, y se puede modelar un poco lo que es en función de lo que nosotros tengamos acá, el tipo de método de explotación que nosotros estemos definiendo. Generalmente siempre vamos a tener este modelo de negocio, ¿ya? Es la forma en que vamos a alimentar la planta, vamos a definir nosotros la capacidad de la planta, ¿ya? Y de acuerdo a las distribuciones de leyes, nosotros podemos definir una cierta alimentación, ¿ya? Pero esa alimentación no necesariamente
cuando nosotros tenemos un yacimiento, decimos una ley media, ¿ya? No necesariamente nosotros vamos a alimentar en los 10 o 15 años de la vida útil del yacimiento con esa ley que nosotros estamos proponiendo, ¿ya? Generalmente existe una variabilidad y un cierto comportamiento en el tiempo. Puede ser para mejor o para peor. Generalmente en este tipo de negocio la geología es muy variable, ¿ya? Lo que nosotros definimos en algunas unidades de explotación de largo plazo, cuando esas unidades de explotación las llevamos a mediano plazo, existe una variación con respecto a esa información, más aún cuando lo intentamos llevar al corto plazo, que es un programa anual o semanal o mensual. También vamos a tener una variación con respecto a este tipo de la distribución de leyes, cómo estamos alimentando la planta. Por eso en la minería tiene que existir la innovación. ¿Ya? La innovación, tenemos que mejorar los procesos, las recuperaciones, ¿ya? De qué manera nosotros vamos a manejar el tema de la alimentación en alguna planta. Las restricciones del problema, este negocio está sujeto a restricciones, ¿ya? Derivadas del recurso mineral. Tenemos la restricción del mercado, ¿ya? Recursos humanos y capital, tecnológico, entorno social y medio ambiente. El mercado, sabemos que si nosotros desarrollamos un yacimiento a 10 años, podemos definir una ley, un precio de ese yacimiento, porque para poder desarrollar, hacer la evaluación económica, nosotros podemos definir en el tiempo, en 10 años, cuál va a ser el comportamiento del precio del metal, ¿no? Y esto como productores, como no lo podemos manejar, puede que en algún momento esos precios bajen considerablemente o puede que esos precios realmente suban considerablemente. Entonces, el mercado es el que nos está decidiendo a nosotros cómo poder nosotros manejar un poco lo que es estas restricciones, ¿ya? Y nos tenemos que en los proyectos mineros adecuarnos nosotros al tema de cómo podemos sobrevivir nosotros a esta situación. Recursos humanos y capital, generalmente también tenemos que considerar los recursos humanos, porque para nosotros hacer un poco más rentables los negocios, tratamos de hacer tecnificar mucho el tema de la explotación minera, ¿ya? En estos momentos estamos utilizando equipos con mejor tecnología, equipos que se pueden operar en forma remota, ¿ya? Entonces ya el recurso humano, el capital humano tiene que ser un personal un poco más capacitado, con más estudio. Antiguamente la minería la llevábamos solamente que no era un requisito que nosotros tuviéramos un recurso humano muy preparado, solamente había que hacer extracción minera, ¿no? Y generalmente ahora los equipos que nosotros tenemos en la minería de rajo abierto, la minería subterránea, también tienen un cierto grado de tecnología, ¿ya? Y ese grado de tecnología involucra que las personas que nosotros necesitemos en el mercado para poder contratar tienen que tener un cierto grado de conocimiento, un cierto grado de estudio. Lo tecnológico es lo que conversábamos un poco en cuanto a podemos nosotros mejorar la tecnología en las plantas, también podemos mejorar la tecnología en las operaciones mineras, ¿ya? Y en el entorno social y medio ambiente, bueno, todos estos problemas que nosotros podemos tener, las restricciones, es que no tengamos problemas en el proyecto de alguna desviación con respecto a que si nosotros generamos un tranque relave, este tranque relave nos genera algún problema con alguna comunidad o algún problema medioambiental, ¿ya? Con respecto a los elementos químicos que tenemos en el proceso. Las características de la planificación minera, ¿ya? Tienen que ser coherentes y alineados con los objetivos estratégicos, ¿ya? Nosotros tenemos que generar un plan minero, ¿ya? Coherente con los objetivos estratégicos. O sea, cuando los inversionistas, o sea, se desarrolla un proyecto, nosotros tenemos que estar siempre alineados con la estrategia, o sea, con los objetivos de este proyecto, ¿ya? Tiene que ser sistemática, incluye diferentes áreas de la ingeniería, ¿ya? Y otras, o sea, tenemos que pensar que
La minería no es netamente de los mineros, tenemos que pensar de que la minería existe áreas de la ingeniería que son las metalúrgicas, existen áreas que son de las minerías que son las unidades de mantención, existen áreas que son las unidades eléctricas, existen áreas que son ventas. Siempre vamos a estar conviviendo en sí en torno a personal involucrado, profesional en cuanto a las áreas del proyecto, ¿ya? Dinámica debe analizar el comportamiento operacional, ¿ya? Y debe cambiar de acuerdo a este análisis. Es dinámica lo que habíamos conversado, porque el yacimiento en sí, ¿ya? La geología es dinámica, o sea, lo que yo defino como un cuerpo a largo plazo, ¿ya? Y defino ese cuerpo en sí cuando lo llevamos ese recurso, a una información. Lo que, si yo defino un yacimiento, ¿ya? Con una campaña de sondaje de una malla de 100%, ¿ya? Lo mejor es esa campaña, una malla 50-50, ese recurso a largo plazo. Cuando estoy desarrollando el proyecto, genero nuevas campañas de sondaje para ir mejorando la información, y esa información también va a ir variando, ¿ya? Y es por eso que el tema dinámico, o sea, ahí ya el proyecto está puesto en marcha, un proyecto que se define a 10 años, y cuando está en ejecución la información geológica va cambiando, y cuando estamos en la etapa del corto plazo también, ¿ya? En la etapa del corto plazo, cuando nosotros tenemos la información ya sea de los pozos de Tronadura, ¿ya? Que es una información más dura, ya, y comenzamos a operar y a realizar una cierta planificación. Ese es el bajo contexto. Y esa información que nosotros tenemos, que es la que nosotros es la que nosotros tenemos que más o menos manejar. Debido a que es dinámico, porque si en sí el yacimiento, los recursos ya comprometidos, porque al final nosotros aquí, ¿qué es lo que comprometemos en un plan minero? Ya comprometemos los finos, ¿ya? En función de los finos, nosotros podemos tener un cierto ingreso, ¿ya? Al negocio. Si esos finos, nosotros manejamos una ley, que esos finos lo íbamos a tener con un cierto tonelaje, una ley, ¿ya? Si la ley es menor o tenemos problemas de dilución, tenemos que entrar nosotros para cumplir con los finos, ¿ya? En hacer un plan minero, ¿ya? Que involucre mover mayor cantidad de tonelaje. También eso que nos lleva a esa dinámica a que el costo que nosotros definimos para una cierta unidad de explotación va a aumentar, ¿ya? Debido al cierto grado de dilución, y va a aumentar a que nosotros tenemos que invertir. Si nosotros desarrollamos una mina que tenemos que tener una alimentación de 100.000 con una cierta ley para cumplir un fino, ¿ya? En el proyecto, si tenemos problemas de dilución, a lo mejor tenemos que mover un 20% más de material para poder cumplir con ese fino, pero también estamos aumentando lo que son los costos. Y esas son la parte dinámica en el tema de la planificación minera. Ahora, ese costo que nosotros teníamos en un principio, que era un costo pensando en un proyecto a largo plazo, también nos puede perjudicar un poco lo que son en el tema del negocio, ¿ya? Pero al final el proyecto ya está puesto en marcha, ya estamos trabajando, existe una planta, existe una cierta inversión en equipo, ¿ya? Y tenemos que cumplir en sí con los finos en los planes mineros, ¿ya? La idea es que de alguna forma tenemos que tener los finos comprometidos de acuerdo a la estrategia que definimos en el plan minero. El objetivo estratégico, ¿ya? Tiene que existir una solidez económica, ¿ya? O sea, una solidez económica financiera para la empresa, ¿ya? Y esa solidez la da en sí los finos, lo que estábamos conversando recién, ¿ya? Lo que nosotros podamos vender. Si tenemos comprometido un centro concentrado de cobre, ya con una cierta ley, eso es lo que nosotros tenemos que en sí entrar a procesar y a cumplir para poder definir una solidez económica. Si nosotros tenemos mucha incertidumbre
en la geología, esa solidez económica se va a ver un poco alterada, ¿ya? Porque no se está dando lo que nosotros habíamos planificado, no se están dando las leyes, y ese es el mayor problema que nosotros podemos tener en los proyectos mineros, ¿ya? Generalmente cuando comenzamos a tener problemas, o sea, ponderadores que nosotros no teníamos considerado, ese tipo de solidez se pierde un poco. Y eso también es lo que nosotros estábamos viendo recién. Nosotros vimos que podríamos tener, de acuerdo al macizo rocoso, podemos tener problemas en cuanto a los desprendimientos, podemos tener problemas a que no nos dé opción de avance. También el macizo rocoso, las unidades de explotación nos pueden generar problemas, por lo menos en los proyectos subterráneos, ¿ya? Si nosotros generamos unidades de explotación, ¿ya? Y esas unidades de explotación no son estables, y nos están generando diluciones de 10, 15 o 20, 30 o 40% más de lo que nosotros habíamos comprometido, nos puede generar problemas económicos financieros en el proyecto minero, ¿ya? Las características de los productos, ¿ya? Y mercados de venta, ¿ya? Definir el tamaño absoluto relativo de la empresa, ¿ya? Nosotros definimos un poco lo que es el tema del tamaño de la empresa en función de lo que nosotros queremos, o sea, en el tiempo. O sea, si nosotros tenemos un recurso, ya vamos a ver más adelante, tenemos que definir un poco lo que son las capacidades óptimas y en función de eso nosotros podemos decir la vida útil del yacimiento. O sea, y de qué tamaño nosotros podemos estar hablando, de qué tamaño de inversión. A lo mejor un yacimiento de menor escala o un yacimiento de gran escala, cuando estamos pensando en la pequeña, mediana y gran minería, depende mucho de lo que estamos conversando, o sea, y de los recursos que estamos involucrando en este proyecto. Los objetivos estratégicos de las compañías mineras, ¿ya? Tienden a maximizar los beneficios, ¿ya? De los accionistas a través de las siguientes funciones, ¿ya? Nosotros tenemos que maximizar la recuperación del recurso, ¿ya? En general, si nosotros estamos pensando en un open pit, podemos pensar en maximizar los recursos, una recuperación de 100%, una recuperación del 90% o una recuperación del 70% en cuanto al recurso, lo que nosotros estamos recuperando, ¿ya? En el concepto de los proyectos subterráneos, cuando nosotros queremos maximizar los recursos, tenemos que pensar que en el proyecto subterráneo tenemos que definir unidades que son los pilares, los cross pillars, que se diseñan, se construyen en los mismos recursos, ¿ya? Y esos son recursos que nosotros estamos perdiendo, o sea, la recuperación minera nos puede bajar, ¿ya? El posicionamiento en la curva de costos, ¿ya? Es importante el tema de los costos, que manejemos los proyectos mineros, que el costo ojalá se mantenga en el tiempo, y no es tan así. O sea, hay agentes externos al yacimiento que pueden hacer alterar un poco el tema de los costos. Nosotros podemos pensar en un costo que es, supongamos, la energía eléctrica. Nosotros generamos un contrato con una empresa que nos distribuye la energía, ¿ya? Y en el tiempo ese costo de energía puede subir. Si nosotros tenemos un yacimiento que las generadoras que tenemos son por los generadores que usamos, alimentamos por petróleo, costos petróleos variables, también podemos tener una variación en cuanto al costo. El costo en sí también, en el sentido esos son agentes externos que nos pueden hacer alterar el tema del costo. También podemos pensar en los agentes internos que tengamos en el yacimiento, ¿ya? Y en cuanto a los costos de los insumos, ¿ya? Los insumos, o en cuanto al costo de las unidades de explotación, en cuanto al costo de que nosotros hicimos una planta, desarrollamos una planta con una recuperación a lo mejor de un 80-85%, ¿ya? Y en realidad de esa planta piloto, de esos parámetros que nosotros utilizamos para definir nuestros costos, en sí existe una variación, porque tenemos que la organización o la planta, lo máximo que podemos tener de esa planta en beneficio, a lo mejor podemos estar trabajando en recuperaciones 75-70%. Entonces eso nos hace también un poco el manejo de los costos. En el posicionamiento, en la curva de los productores, ¿ya?
cómo nosotros alimentamos, ¿ya? Cómo nosotros estamos manejando un poco el concepto del producto que nosotros estamos explotando. La maximización del retorno sobre el capital, ¿ya? Si nosotros desarrollamos un proyecto minero, ¿ya? Vamos a tener un PAN, ¿ya? Un cierto retorno de capital, vamos a hacer un estudio, ¿ya? Y la idea es, ¿cuál es? Que si yo tengo un proyecto a 10 años, un proyecto subterráneo, ¿ya? Y ese mismo yacimiento, esos mismos recursos, a lo mejor, no es la idea, yo tengo un yacimiento que es 10 años, un cierto recurso, ¿ya? Y la vida útil sea de 10, porque ese es mi óptimo. También ese yacimiento lo puedo generar, a lo mejor, si lo logro llevar a 7 años, ¿ya? Ahí existe una maximización del retorno. Si nosotros, ese yacimiento que era 10 años, con el mismo recurso se nos está extendiendo por los atrasos a un yacimiento de 12 o 15 años, producto de los atrasos, de los problemas operacionales, existe también una cierta variación a lo que nosotros habíamos hecho en cuanto al valor presente neto, del retorno de este capital, ¿ya? Y la maximización de la confiabilidad de las apuestas productivas, ¿ya? En eso es lo que nosotros entramos en la tecnología, ¿ya? En el concepto de la productividad. Nosotros podemos ser mucho más productivos, ¿ya? Y podemos estar buscando algunas formas de mejorar el negocio. En sí, el proyecto parte con un cierto estudio, ¿ya? Y la idea nuestra, ¿ya? Es siempre estar pensando cómo podemos ser más productivos, cómo podemos mejorar, ser productivos, bajar los costos, ¿ya? Cómo podemos manejar el capital humano, o sea, si nosotros consideramos tener una cierta cantidad de personas y tecnificamos un poquito los procesos, significa que podemos bajar un poco lo que son los costos de mano de obra y podemos manejar un poco más la productividad y la confiabilidad en el proyecto. Nosotros podemos pensar en la planificación, ¿no? En una planificación estratégica, en una planificación conceptual y una planificación operativa, ¿ya? En el contexto de la planificación estratégica, ¿ya? Su principal objetivo es sincronizar, ¿ya? El mercado de recursos disponibles con la visión del dueño, ¿ya? Existe un dueño en este negocio, ya sea un accionista, un dueño, una persona natural, pero va a siempre existir un dueño, alguien que va a poner el capital, la inversión, y va a poner la confianza en este proyecto minero, ¿no? Y existen 5 funciones principales de la planificación estratégica, ¿ya? El reconocimiento constante del recurso mineral. Siempre nosotros en todo yacimiento minero tenemos que estar haciendo el reconocimiento del recurso mineral, ya sea para mejorar los procesos o ya sea para aumentar los recursos. El método de extracción, ¿ya? ¿Qué método nosotros vamos a utilizar? ¿De qué forma vamos a hacer la extracción de ese yacimiento? ¿Ya? El ritmo de explotación, ¿ya? ¿A qué ritmo nosotros vamos a definir estas unidades de explotación para poder hacer que el negocio sea rentable? La secuencia de producción, el secuenciamiento y las leyes de corte, ¿ya? Estamos bajo el contexto de la planificación estratégica. Eso es lo que nosotros nos da en sí el vamos al proyecto. O sea, ese es cuando nosotros tenemos un cierto yacimiento, definimos estos parámetros, qué es lo que nosotros vamos a buscar. Vamos a buscar siempre en un proyecto, vamos a hacer trade-off del método de explotación que sea óptimo, el que nos dé mejor rentabilidad. Vamos a hacer un trade-off de los ritmos de explotación, ¿ya? Vamos a hacer un trade-off de la secuencia de producción y podemos ver la ley de corte, ¿ya? Podemos definir. La ley de corte en sí es un poco más complejo porque vamos a definir un precio en el tiempo. Este precio en el tiempo es el que nosotros puede hacer una variación respecto a la ley de corte. La ventaja es cuando el precio sube, ya el precio es alto,
nos permite a nosotros ir a yacimientos que nosotros teníamos reconocidos y que son de baja ley. A diferencia, nosotros cuando hacemos una explotación open pit, podemos, en un principio, si nosotros sabemos que la ley de corte está definida por un cierto precio y tenemos yacimientos o unidades de explotación de baja ley, en el open pit no sale ese mineral como estéril, a botadero, simplemente se generan canchas de baja ley. A diferencia del concepto subterráneo, es que cuando nosotros desarrollamos un proyecto subterráneo y tenemos unidades de baja ley que no cumplen con la ley de corte, simplemente esos yacimientos quedan ahí, ¿ya? Nosotros no generamos un proyecto para ir a buscar esos yacimientos. Entonces, cuando tenemos la bonanza, cuando tenemos que los precios son altos, y si queremos ir a ciertas unidades de explotación, hay que desarrollar algún proyecto. Y eso tiene un costo. A diferencia del open pit, si nosotros lo pensamos, que esos yacimientos de baja ley que nos encontramos cuando estamos desarrollando el open pit están en un stock de baja ley. Y que en algún momento, cuando los precios son buenos, se recurre a los botaderos de baja ley, ¿ya? Y lo podemos mezclar a lo mejor con las unidades de explotación existentes y se puede manejar un poquito mejor el negocio. Entonces, siempre en la estrategia nosotros de la planificación estratégica tenemos que estar pensando en esas leyes de corte. En un proyecto subterráneo podemos nosotros dejar desarrollado o pensando que si los precios de los metales suben o mejoran, considerar cómo podemos desarrollar esas unidades de explotación que no cumplen con la ley de corte. Y la planificación conceptual, ¿ya? La planificación conceptual es un proceso delineado a los recursos existentes, ¿ya? Para conducir, ¿ya? La meta productiva definida como parte de la planificación estratégica, ¿ya? Generalmente la planificación conceptual de mina se enmarca dentro de un ámbito del proyecto, ¿ya? En la estratégica es un tema más macro, ¿ya? Del negocio, y en la conceptual nosotros estamos ya definiendo los parámetros en función de lo que son las planificaciones estratégicas. O sea, nosotros estamos trabajando. A lo mejor en el contexto que estábamos conversando recién, de la ley de corte, estratégicamente nosotros podemos pensar en que nosotros esos cuerpos de baja ley los podemos explotar en algún momento, pero en la conceptual no. Nosotros vamos a definir un plan minero que es bajo un cierto concepto del ámbito del proyecto. O sea, lo que nosotros definimos como ley de corte es lo duro, o sea, lo que nosotros tenemos que planificar. El plan minero, ¿ya? Define qué, cuándo y cómo ya se extraerán los recursos en cada uno de los periodos del negocio minero. De qué forma nosotros vamos a ir ya en el plan minero, podemos estar pensando en un plan anual, o sea, de qué forma, si el proyecto es 10 años, podemos definir cómo vamos a ir cumpliendo, o de qué forma, de qué secuencia vamos a aplicar para poder cumplir con el negocio minero, ¿ya? Ahí nosotros en el plan minero cuantificamos los recursos humanos y los materiales a utilizar. En sí, en la minería hay mucho detalle en el tema, en el contexto de lo que nosotros tenemos que estar cuantificando, ¿ya? Se representa un plan de negocio a la compañía, ya que generalmente en el plan minero nosotros podemos estar pensando en Bayer. En un plan, podemos definir un plan minero quinquenal, un plan minero trimestral, un plan minero semestral, un plan minero anual, un plan minero mensual, un plan minero semanal, un plan minero diario. Va a depender mucho de la organización y de qué forma nosotros podemos ir acotando y podemos ir mejorando las desviaciones con respecto a los planes mineros. En la minería es común, o sea, nosotros desarrollamos un plan minero quinquenal, desarrollamos un plan minero anual y van a haber siempre variaciones. La idea es acotar un poco esas variaciones y que sean lo más certeras posible, ¿ya? Nosotros tenemos que estar pensando
en que en el proyecto siempre vamos. De hecho, en muchos proyectos mineros se desarrolla el plan mensual, y para poder cumplir ese plan mensual existen también problemas, o se cumple o no se cumple, siempre van a haber problemas. Si estamos a ese nivel de detalle, usted piense cómo será, cómo nosotros tenemos el comportamiento del valle, del plan anual, ¿no? Y por eso que nosotros siempre vamos a estar generando algunos forecasts para poder reestructurar nuestro plan minero. Muchas veces desarrollamos el plan minero en septiembre del año anterior, ya en septiembre comenzamos a comprometer los finos, el plan minero para el próximo año, supongamos 2015. Y cuando estamos en el 2015, en el primer trimestre, nos damos cuenta que no estamos cumpliendo, desarrollamos un forecast, cómo podemos nosotros estratégicamente mejorar ese plan minero y de alguna forma nosotros llevarnos al cumplimiento de los finos que tenemos comprometidos. En ese sentido, los planes mineros es variable, ¿eh? En ese sentido, si nosotros lo vemos en los planes anuales, también lo vamos a ver en los planes mensuales. Y cuando tenemos problemas con los planes mensuales, también generamos planes semanales, reuniones semanales con la operación, cómo podemos mejorar. Y para ir más al detalle, se lleva un control también de los planes diarios. Con todo eso nosotros convivimos en el tema de la planificación minera. Y no es por una mala organización. ¿Ya? La incertidumbre de esto es en cuanto a la geología, ¿ya? En cuanto a los recursos que nosotros comprometimos. ¿Ya? Y muchas veces en los proyectos nosotros definimos, y se da que en algún periodo de tiempo nosotros comprometemos llegar en esto se da mucho los retrasos. ¿Ya? Si nosotros pensamos en los proyectos subterráneos, ¿ya? Comprometemos ciertas unidades de explotación. Si no llegamos a tiempo, tenemos que recurrir a otros, se varía un poco lo que es el plan, y nosotros esos finos que teníamos comprometidos no se están dando, pero no por la geología también, sí, esos planes mineros también no se pueden estar dando por los retrasos que nosotros generamos. ¿Ya? Se generan siempre retrasos, ¿ya? Y esos retrasos involucran que lo que nosotros comprometimos en un plan anual, en un cierto periodo, o en un plan quinquenal, en un cierto periodo, no lo estamos cumpliendo no por la geología, no por la información, sino que no lo estamos cumpliendo por los retrasos. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando uno desarrolla el plan minero. ¿Ya? El plan estratégico siempre está, el objetivo del dueño. En el plan minero ese es el del día a día, lo que nosotros tenemos que cumplir el dueño, y lo que nosotros podemos estar desarrollando y modificando. Planificación operativa de mina. ¿Ya? Cuando la mina es puesta en operación, ya se realizan diversas actividades de optimización de equipo, procesos que conducen, ¿ya?, a la consecución del plan minero. ¿Ya? Siempre es la optimización. Existen, cuando nosotros desarrollamos en OpenPit, ya es un poco más, no es tan complejo, cuando desarrollamos estos software optimizadores, ya, nos permite a nosotros mejorar. Existen unos software de secuenciamiento, también nos permiten mejorar en la etapa de ingeniería, en la etapa previa, los procesos. ¿Ya? En la subterránea es un poco más complejo lo que nosotros podemos pensar en la optimización de los equipos. Sí, podemos optimizar los equipos, sí. Y de hecho, en los OpenPit existe el dispatch, existe toda una configuración para poder mejorar, optimizar los procesos. ¿Ya? Pero en la subterránea también, y ahí es un poco más complejo si nosotros pensamos en la optimización, ¿ya?, del plan minero. ¿No? En esta etapa se produce una retroalimentación hacia la planificación conceptual, ¿ya?, de modo de redefinir algunos conceptos y generar los proyectos que permitan alimentarse con el plan minero. Generalmente, cuando se desarrolla el plan conceptual, un plan trimestral, ¿ya?, y vamos al plan mensual, esos parámetros que utilizó un poco lo que es el plan conceptual, se tienen que ajustar, o sea, tiene que existir una retroalimentación. Esa es la retroalimentación que debe existir entre lo que es la ingeniería
y la operación. Generalmente en un organigrama, en toda organización, va a existir una unidad de ingeniería, que es la que va a desarrollar estos planes estratégicos, y en la organización vamos a tener la unidad de operación, ¿ya? Y eso hay que tener bastante cuidado en lo que se planifica y en lo que se desarrolla. Es importante considerar de que nosotros siempre en la planificación minera, ese plan se tiene que conversar, no se tiene que imponer. No necesariamente lo que desarrolla la unidad de ingeniería, el plan, se sabe que el plan está en función de un concepto de estrategia del dueño, ¿ya? Pero también tiene que existir la retroalimentación que existe con respecto a las operaciones mineras, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ingeniería o nuestro plan estratégico dice que nosotros tenemos que cumplir con un fino, nosotros vamos a definir ciertos parámetros. Y esos parámetros que estamos utilizando en este plan de ingeniería a lo mejor no están acordes con los parámetros que en realidad está manejando la operación. Ese es el concepto de la retroalimentación, ¿ya? Y por eso que de esa retroalimentación tiene que ir a lo que son el plan conceptual, ¿ya? Para poder hacer las modificaciones o los ajustes, ¿ya? Si nosotros pensamos en que en el plan estratégico que vamos a desarrollar 200 metros mes en un desarrollo y a lo mejor con todo lo imponderable, nosotros estamos, y con los equipos así como estamos y como no están las condiciones que tenemos, en realidad no se hace más de 150, entonces, y todos esos parámetros que nosotros podemos generar y las unidades de explotación, cuando nosotros definimos las perforaciones de producción, a lo mejor los rendimientos que nosotros consideramos en el plan conceptual de las máquinas, los equipos que estamos utilizando no son acordes. Entonces, todo ese tipo, esa es la retroalimentación. La idea es que cuando se desarrolla un plan minero, siempre ese plan minero se va a conversar con la gente de operaciones y siempre tiene que haber una aceptación. Si ingeniería desarrolla un plan minero, lo firma ingeniería, pero también tiene que venir firmado por la gente de operaciones que lo acepta. Cuando la gente de operaciones acepta el plan minero, en general estamos aceptando, existe esa retroalimentación, o sea, dice, sí, yo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tú comprometiste, los parámetros que tú estabas utilizando, vamos a tener para poder cumplir. Si nosotros ponemos un plan minero a la operación, algo que no se pueda cumplir, no vamos a cumplir con estos planes, ¿ya? Porque siempre va a existir esta problemática del manejo de ciertos parámetros, ¿ya? El aporte de la planificación operativa al proceso de planificación es fundamental desde el punto de vista de la definición de los indicadores operacionales. Estábamos conversando recién, ¿ya? Es importante nosotros que manejemos este contexto de las operaciones unitarias, ¿ya? Esta es la planificación operativa, la del corto plazo, ¿ya? Lo que tenemos que siempre estar manejando. Y de ahí, en función de estos parámetros, nosotros podemos hacer algunos ajustes para alguna estrategia de largo plazo. Vamos a continuar de ahí con la sesión número 2 del capítulo 1.